pueblo. Un joven abogado de la Juventud Ortodoxa, decidido a liberar a su país de la tiranía de Fulgencio Batista, en conjunto con un grupo de jóvenes comprometidos con su tiempo, pensaron que el apóstol toman la osada decisión que en 1953 serían libres o mártires. Sí, abuelo, ese es Fidel. Sí, Fidel y un grupo de jóvenes que llamados la generación del centenario, convencidos que no había otro camino para la libertad que la lucha armada. Sí, pero eso está en el libro de historia. Ese es el ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Y al Carlos Manuel de Céspedes. En el calendario histórico de la Revolución Cubana, cada 26 de julio se identifica como el Día de la Rebeldía Nacional. Un grupo de jóvenes inspirados en el legado del más universal de los cubanos, José Martí, y decididos a cambiar el rumbo de la historia, se encargaron de inscribirlo con el valor de su ejemplo y su sangre. Siga nuestro enlace desde Cuba. Hoy miramos al pasado a través de sitios históricos relacionados con los acontecimientos vividos en Santiago de Cuba en aquella mañana de 1953. Iniciamos esta conexión en el sitio web del portal El Ciudadano de Santiago de Cuba. Uno de sus enlaces nos lleva hasta la fortaleza militar del cuartel Moncada, convertido por la revolución en escuela y donde se desarrollaron las principales acciones de la historia que compartimos hoy. Volvemos al año 1953 y justamente el 26 de julio, domingo de carnaval en esa oriental ciudad, pero 135 jóvenes habían llegado hasta allí con un objetivo preciso: asaltar este cuartel, la segunda fortaleza militar del país, con el propósito de ocupar el armamento y convocar a una huelga general que pusiera punto final a la dictadura militar de Fulgencio Batista, quien había tomado el mando de la nación en 1952 a través de un golpe de Estado. El líder, un joven abogado llamado Fidel Castro. El trabajo fue en detalle, intenso. Escogimos los 160 hombres entre las células más, vaya que más conocidas. Entrenamos, nos asociamos a los clubes de tiro. Hacíamos práctica del tiro con aquellas escopetas de platillos. Esas escopetas llaman balines, no es balines. Terrible para la lucha de cerca, mejor que una ametralladora. No estaban recortadas y las compramos todos en las armerías. Preparamos gente para que compraran armas. Otro que se presentaba como un burgués allí en los campos de tiros. Otros lugares que ensayábamos con fusil ya eran lugares que escogíamos con los compañeros del movimiento. Y nosotros pudimos trabajar normalmente, en plena legalidad, y organizar eso. Logramos la sorpresa total. Ese era. El plan, a mi juicio, era perfecto. A mi juicio. Si hoy tuviéramos que hacer eso otra vez, haríamos exactamente el mismo plan. El factor, tú lo mencionaste, el de la posta cosaca fue el elemento fatal. Y esa posta, tú dices por el perímetro. No, esa posta se movía. Eran carnavales. De esa posta no teníamos noticias. Y habíamos observado bien todos, que coincidió con el carnaval. Coincidió. O, de cierta forma, lo hicimos coincidir. La fecha que escogimos.
en que viajaba mucha gente para allá. Nada tenía de extraño cómo hicimos el viaje. Eso sería otra larga historia. Y entonces era la fecha de cosas. Pero creo que el carnaval fue el origen de la posta cosaca, con la cual no contábamos. Para ubicar en la historia cubana del último siglo las acciones del 26 de julio de 1953, abrimos ventanas informativas en Enlace Cuba y ya me acompaña el doctor en ciencias Fabio Fernández, profesor de historia precisamente en la Universidad de La Habana. Bienvenido a Enlace Cuba. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Ubiquémonos entonces en el contexto de la época. ¿Por qué el líder de estas acciones, precisamente el joven abogado, se decide por el enfrentamiento directo a las Fuerzas Armadas en todo este contexto? ¿Qué sucedía? Explícanos. A ver, aquí es interesante entender que cuando se produce el golpe de Estado el 10 de marzo del 52, Fidel comienza a desplegar un conjunto de acciones legales que buscaban poner en jaque a la dictadura recién inaugurada. Es decir, Fidel exploró, y también junto con él otras fuerzas, exploraron caminos civiles, caminos dentro de lo legal, para obtener el resultado de revertir el golpe que se había producido. Y esos caminos rápidamente quedaron tronchados. Era evidente que el régimen no iba a retroceder por una vía leguleya, vamos a usar esa expresión. Es decir, no era ese el camino. Y cuando se cierran esas puertas, cuando se cierran las puertas de una posibilidad de diálogo, de una posibilidad de que las autoridades judiciales del país resolvieran el asunto, no queda otra opción que la insurrección armada. Es decir, que buscar una acción militar que pusiera en jaque al régimen y fuera el punto de partida o de la caída inmediata del mismo o de un movimiento revolucionario. Sí, yo estoy absolutamente convencido que Fidel estaba consciente de que las vías legales, los mecanismos legales no iban a resolver el problema, pero era una manera de validar su acción. Es decir, la acción militar es la única opción que nos deja este régimen anticonstitucional que se ha erigido en Cuba. No hay otro camino, no hay otra opción, queda únicamente la lucha armada contra el régimen dictatorial que se ha implantado en Cuba. Y a pesar de no lograr su objetivo, ¿por qué puede hablarse entonces de un ascenso moral, digamos, de las fuerzas revolucionarias en este momento y de la sociedad cubana de manera general a partir del 26 de julio de 1953? El 26 de julio es un parteaguas. Es un parteaguas porque se va a convertir en un momento de movilización ciudadana. Es decir, el recuerdo del 26 de julio, la memoria de las acciones del Moncada se van a convertir en un símbolo de que era posible luchar contra la dictadura, de que era posible buscar una alternativa de cambio real para Cuba. Hay que conectar también las acciones del Moncada con el programa revolucionario que Fidel Castro después va a desplegar en lo que es conocido como la historia Mapsolvetá. Por tanto, la idea de que hay una opción posible de transformación para la isla, una opción de encontrar un camino que solucione los problemas tanto políticos como socioeconómicos del país, ese universo de ideas cristaliza en torno a el recuerdo colectivo que se estructura en torno al 26 de julio. Y a través de 6 décadas transcurridas, desde el punto de vista simbólico, ¿cómo ha sido reconocido y asumido este hecho? El 26 de julio ha quedado como una fecha simbólica en la historia de Cuba desde el propio contexto del enfrentamiento a la dictadura batistiana. Y es el símbolo, la invocación al combate. Ya en el periodo de la revolución es una fecha que el nuevo poder constituido va a convertir en uno de los centros de conmemoración de su propia historia épica. De hecho, es conocido como el Día de la Rebeldía Nacional. Se está nombrado oficialmente como el Día de la Rebeldía Nacional y es un momento en el cual se honra el esfuerzo de los cubanos de todas las épocas en pos de un cambio abocado a consumar la justicia social, a consumar las libertades ciudadanas, a consumar la soberanía del país. Es decir, ha quedado como una fecha en torno a la cual orbita el recuerdo amable de los cubanos a los héroes de la patria que han luchado en toda época por ese presente y futuro mejor que el país merece. Por ahí irían las ideas esenciales. Bueno, Fabio, te propongo ir a una pausa, compartimos otros contenidos y regresamos al diálogo en Enlace Cuba. Pero mi historia es difícil, no voy a hablar de un hombre común.
Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Disponible en Facebook, usted puede acceder a otro de los sitios relacionados con las acciones del 26 de julio de 1953 en Santiago de Cuba. Precisamente el lugar donde se tejió el plan es hoy la Casa Museo Abel Santamaría, aquí en La Habana. Allí el propio Fidel, Abel Santamaría, su hermana Aide, junto a otros jóvenes, concibieron durante meses cada detalle de cuanto acontecería más tarde. Hasta ese apartamento llegó en alguna ocasión Raúl Gómez García, uno de los jóvenes asesinados en el asalto al cuartel Moncada. Por su legado, ha sido considerado el poeta de la generación del centenario. Abrimos una ventana informativa para volver a su obra. Primero que todo, Raúl Gómez fue un joven, como todos los jóvenes de todas las épocas, un joven cubano, un joven muy patriota, un joven martiano, muy martiano como los de esa generación. Eso es lo primero. Raúl era un poeta, efectivamente, pero era un poeta que escribía poemas a su familia, a su mamá, a sus hermanos. Escribió muchos poemas a Martí, pero sobre todo le escribió poemas a las novias que tuvo. Era un hombre absolutamente enamorado. Raúl tuvo grandes amores en su vida. Cuando se va a atacar en Moncada, ya estaba preparando, hablando de boda. Se iba a casar con la novia que tenía en ese momento, que evidentemente fue la que lo atrapó. De manera que es un hombre que se incorpora al movimiento con todas las convicciones del mundo. Llega precisamente al apartamento de 25 donde hoy está el museo, a reunirse con sus amigos, con las personas que pensaban como él. Ahí estaba, por supuesto, Abel y Aide Santamaría, que eran los dueños del apartamento, pero ahí se incorpora el compañero Montané, ahí se incorpora Boris Luis Santa Coloma. O sea, es el núcleo mínimo que comienza a conspirar contra la dictadura de Batista después del golpe de Estado. Y ellos son precisamente quienes crean el periódico, son los mismos. El golpe de Estado es el 10 de marzo, ya en abril sale el primer número de Son los Mismos. Y Raúl Gómez García era el director de ese periódico. O sea, era el hombre que lo escribía, el hombre que hacía los editoriales. El hombre, Abel Santamaría, por ejemplo, era el segundo, era el subdirector que también publicaba en el periódico, como el resto de los compañeros. Ya estamos en combate por defender la idea de todos los que han muerto, para arrojar a los malos del histórico templo, por el heroico gesto de Maceo, por la dulce memoria de Martí. Cuando Fidel ya se toma la decisión de ir al cuartel Moncada, que ya están conspirando en un plan súper secreto que casi nadie sabía a qué iban, Fidel le encarga, unos días antes del Moncada, el 22 de julio, Fidel va de noche a casa de Raúl Gómez García. Raúl se iba para una fiesta con su novia y su hermana, y Fidel se lo lleva a redactar el manifiesto, lo que se conoció después como el manifiesto de Moncada, el manifiesto de la generación del centenario. De manera que Raúl jugaba un papel fundamentalísimo, porque Fidel confía tanto en él que le da la tarea. ¿Qué tiempo pudo haber tenido Fidel preparando el asalto en Moncada? De poderle decir a Raúl Gómez García exactamente qué tenía que escribir ahí. Fidel confió plenamente en un hombre que interpretaba las ideas del movimiento, que interpretaba las ideas de una generación entera. Y eso es lo que hace Raúl en las noches precedentes al cuartel Moncada. De hecho, Raúl Gómez García es la única persona que viaja con Fidel de La Habana hacia Santiago de Cuba, aunque Fidel se va antes, es la única persona que va en el carro con Fidel. Es obvio que Fidel quería escuchar, querían intercambiar sobre el documento, tenían que hablar. Se supone que Raúl le habla del poema Ya estamos en combate a Fidel en ese viaje. Pero lo interesante que tiene es que había un segundo plan en el cual Raúl Gómez participaba. ¿Por qué Raúl se va junto con Mario Muñoz, por ejemplo, al hospital civil? Porque hay un segundo plan que es tomar la emisora oriental de radio para poder desde allí alentar a la población. Y precisamente se va por eso. Ese plan no se da al caer presos las personas y asesinados después. Pero ese era un plan lindísimo en el cual Raúl Gómez García tenía que leer el manifiesto, levantar a la nación, al pueblo de Santiago de Cuba.
En la provincia de Granma se ubica el otrora cuartel Carlos Manuel de Céspedes, hoy Parque Museo Ñico López, segundo objetivo militar asaltado por los jóvenes revolucionarios. Les proponemos acercarnos a través de los archivos en YouTube del canal de televisión local a este otro escenario donde también se atesoran valiosos objetos y documentos relacionados con la acción. Ubicado en el antiguo club de oficiales del cuartel militar Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, en la provincia de Granma, el Museo Ñico López guarda la historia del asalto del 26 de julio de 1953, cuando al unísono ocurría el hecho en dos fortalezas del país. Escenario de uno de los acontecimientos más significativos de la última etapa de las luchas por la liberación nacional en Cuba, el museo expone objetos y documentos relacionados con la acción. En la exposición se exhiben valiosos exponentes que están relacionados con la temática. Fotocopias de documentos importantes, fotografías que están relacionados con los preparativos de la acción, armas que fueron utilizadas en la última etapa de la lucha por la liberación nacional, entre ellas un Remington que fue utilizado en la acción del 26 en Santiago de Cuba. También tenemos un sitio dedicado a Ñico López por ser el mártir que le da nombre a la institución. En 1978 el área se inauguró como parque. En el 78 se inaugura el parque como el Parque Museo Ñico López. Se escoge el nombre de este mártir porque fue uno de los jóvenes que más se destacó, que después continuó la lucha porque después del 26 fue exiliado, se exilió en Guatemala, luego en México. Regresó a Cuba y vuelve a México y regresa con los expedicionarios del Granma y es ahí cuando es asesinado después del desembarco el 8 de diciembre en la zona de Boca del Toro. Por su valor histórico para la ciudad de Bayamo y para el país en general, la Comisión Nacional de Monumentos lo declaró en 2004 Monumento Nacional. Retomamos el diálogo en Enlace Cuba con el profesor y doctor en ciencias Fabio Fernández de la Universidad de La Habana. Fabio, Ernesto Che Guevara catalogó lo acontecido el 26 de julio como una rebelión contra las oligarquías y los dogmas revolucionarios. ¿A qué se refería? A ver, la idea del Che tiene dos momentos. Cuando el Che está hablando de que el 26 fue una rebelión contra las oligarquías, es algo más claro. El gobierno de Batista era un gobierno proimperialista y que respondía a los intereses oligárquicos dominantes en la Cuba de la época y por tanto las acciones del Moncada son acciones dirigidas contra un régimen que tenía esas características. La parte quizás más interesante, porque es la arista más filosa de la reflexión del Che, es cuando se refiere a que el 26 de julio fue una ruptura, una expresión de combate contra los dogmas revolucionarios. En la Cuba de la época había una idea fundamental que formaba parte del imaginario del movimiento popular revolucionario que existía en esa época. Y es que se podía hacer una revolución con el ejército, sin el ejército, pero no contra el ejército. Y las acciones del Moncada y también del cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo son acciones donde un grupo revolucionario está dirigiendo su fuerza combativa contra el ejército de la dictadura, y contra el ejército de la dictadura, contra el ejército de la república, y no en un cuartel menor, sino en una de las principales fortalezas militares del país. Es decir, era un enfrentamiento frontal contra el ejército. Eso marcó una ruptura, un antes y un después, y todo el movimiento o buena parte del movimiento revolucionario que se desprende del 26 de julio y que tiene como punto de partida las acciones del Moncada, va a entender que el camino pasa por combatir al ejército, porque la ruptura del ejército, si la derrota del ejército sería verdaderamente lo que garantizaría el triunfo de la revolución. Si mientras el ejército estuviera vivo y tuviera capacidad de acción, el régimen tendría un soporte muy importante. Había que ir contra el ejército para verdaderamente canalizar el proyecto de transformación que se había ido cocinando en la década del 50 en Cuba. Fidel, por su parte, reflexionaba 20 años después y comentaba que fue una experiencia que enseñó a convertir los reveses en victorias. ¿Cuán presente, digamos, estuvo esta idea en la lucha insurreccional, pues que devino después del 26 de julio? A ver, como todos conocemos, el Moncada como acción estrictamente militar resultó un fracaso. Resultó un fracaso y costoso para las fuerzas revolucionarias. Pero quedó como un elemento central
la experiencia que nació del fracaso de las acciones del Moncada. El mismo Fidel lo dijo, después de lo que sucede en el Moncada, él se dio cuenta que lo más, vamos a llamarle lógico, o lo más correcto quizás hubiera sido desde el punto de vista táctico-estratégico, que ese grupo que se armó y se entrenó, en lugar de ir contra una fortaleza militar, hubiera ido directamente a las montañas a generar un movimiento guerrillero. También yo creo que es una época en la que se creyó realmente que las acciones del Moncada podían triunfar y desencadenar un movimiento revolucionario justo en ese instante y que podía caer el régimen simplemente con ese golpe que se le iba a dar, porque se iba a desencadenar un movimiento que verdaderamente sería destructivo para la dictadura. Es decir, Fidel entendió varias cosas, que la táctica más correcta no era ese enfrentamiento contra una fortaleza militar, que al mismo tiempo el régimen era más sólido de lo que podía pensarse. Y a partir de ahí, evidentemente, existe un aprendizaje que se modela y que se manifiesta en el resto de las acciones. Sí, ya después, al menos el movimiento 26 de julio no va a asumir que el camino de la revolución pasa porque yo tomo tal fortaleza y ahí todo se desprende de ahí. No, hay que ir a la lucha guerrillera y desde el universo de la guerrilla romperle el espinazo al ejército y con ello romperle el espinazo al régimen. Y al mismo tiempo, pero en otro plano de análisis, la idea de que esa derrota del Moncada se convierte en una victoria simbólica, porque es algo parecido a Baraguá. Es decir, en el contexto del fin de la Guerra de los 10 años era imposible sostener el esfuerzo bélico contra España, pero quedó Baraguá como símbolo. El Moncada también quedó como símbolo, un símbolo capaz de movilizar a los cubanos en pos de la lucha que estaban implementando y que estaban buscando llevar a vías de hecho en función de destruir al régimen de Batista. Y ya casi para terminar, desde el presente y desde su criterio como profesor de historia, ¿qué recomendaciones tiene Fabio para volver sobre este acontecimiento? Yo creo que el Moncada sigue siendo, el 26 de julio sigue siendo un hecho muy interesante que tiene todavía aristas de análisis para desarrollar. Todo lo que tiene que ver con el escenario político de los 50, con las diferentes concepciones entre los grupos revolucionarios, con la propia organización y los conceptos que estaban detrás del movimiento que da lugar a las acciones del Moncada, el reflejo del Moncada y la representación que del Moncada hicieron los diferentes segmentos sociales. Es decir, yo creo que es un tema que dista de estar agotado. Hay algunas aristas que a lo mejor han sido trabajadas ya con una contundencia tremenda, pero nunca la historia cierra sus miradas. Siempre hay otros acercamientos posibles, siempre hay otros caminos de indagación y yo creo que el Moncada perfectamente, las acciones del 26 de julio son una muestra de que todavía quedan cosas por decir. Muchísimas gracias por acompañarnos en Enlace Cuba. Sabes que eres parte de esta conexión. Dos mujeres participaron en el plan y las acciones del 26 de julio de Santiago de Cuba y Bayamo, Melba Hernández y Aide Santamaría, y fueron apresadas aquel mismo día. Aide, en particular, sufrió la crueldad de la dictadura, que no dudó en mostrarle las consecuencias de las torturas a su hermano Abel y a su novio Boris Luis Santa Coloma, para arrancarle una confesión. De la actitud de Melba y Aide expresaría Fidel que nunca fue puesto en un lugar tan alto de heroísmo y dignidad el nombre de la mujer cubana. A propósito, compartimos en esta emisión un fragmento del documental Nuestra Aide, producido por Casa de las Américas y Cubavisión Internacional, bajo la dirección de Esther Barroso. Son las horas en que las dos mujeres han sido detenidas en el propio cuartel Moncada. Después, trasladadas hasta este otro lugar conocido como el Vivac. Horas en que no tenía, dice ella, noción del paso de los días. Momentos en que nada más sentíamos muerte por todas partes, en que no sabíamos si Fidel vivía. Son las horas en que Aide conoce el asesinato de su hermano y de tantos compañeros. Cuando se sabe con qué valor se ha sido capaz de morir
y que con qué valor se ha resistido antes de morir, uno no puede fallarle a esa persona. Cuando me lo dijeron, me agaché la cabeza, ni falló mi voz, ni siquiera una lágrima en mis ojos. Pero antes del juicio tuvieron que transcurrir 2 meses en la cárcel de Boniato. Y aunque parezca increíble, Aide habla de ese como un tiempo maravilloso, de espíritu combativo. La lucha por la vida de Fidel, la posibilidad de estar juntos todos los sobrevivientes, la preparación para el juicio, le daban ánimos para vivir. No fue así en Guanajay. Tenía referencias de este sitio por un escrito de su hija, quien al conocerlo sintió que allí estaba su madre real y objetiva en su dolor. Aquí soportaron a Aide y Melba, condenadas juntas, un aislamiento casi total que se extendería por 7 meses. Desde aquí, envía cartas a sus padres que demuestran el enorme esfuerzo que hacía por transmitirles seguridad y aliviar el dolor por la pérdida del hijo. Les repito, estoy de lo mejor. Si no fuera por la preocupación de ustedes por mí y por saber el dolor que tienen al pensar que no tendrán más a Abel con ustedes, pudiera decirles que soy casi feliz. Piensen que ya ustedes han sufrido cambios tan grandes y bellos que aunque fuera solo por eso me conformo. Soy casi feliz. Abel los ha hecho cubanos. Quieren a Cuba, quieren a Fidel. Aunque antes él se los pidió, es hoy cuando lo han entendido de verdad. Y un grupo musical cubano, fundado por jóvenes universitarios en la década de 1970, eligió el nombre de aquel cuartel asaltado por la Esperanza para identificarse. El grupo Moncada cuenta ya casi 5 décadas y sigue contagiando a las nuevas generaciones con sus temas. Con un fragmento de un concierto transmitido por canales digitales cubanos el 27 de julio de 2020, cerramos esta conexión. Hasta nuestro próximo encuentro, seguimos activos en redes sociales. Claro que sé lo que soy, claro que sé dónde estoy, claro que sé a dónde voy. Claro que sé lo que soy, claro que sé dónde estoy, claro que sé a dónde voy. 1, 2, 3, ya. Póngase para arriba el corazón, solo latido multicolor. Vamos sin que nos valga, suba la marea, suba tu idea, gallo de pelea. No creo que el enemigo esté pensando hoy en invasiones. El enemigo está pensando en leyes Torricelli, leyes Helmut, para agravar las dificultades del país, para promover el descontento, para promover el desorden en el país.